Bien, ahora trabajaremos con los operadores aritméticos. En Excel existen operadores aritméticos, los cuales sirven para realizar diversas operaciones y cálculos matemáticos. Los operadores que nosotros podemos trabajar sobre números, por ejemplo, estos números pueden ser, por ejemplo, la suma, ¿sí? Por ejemplo, sumar estos dos números usando el símbolo más. Podemos realizar operaciones de resta, por ejemplo 56 menos 67, ¿sí? Observen que aquí obtenemos un valor negativo y nos aparece esto como si fuera una cadena de texto. Por tanto, siempre es aconsejable siempre colocar el símbolo igual antes de cualquier operación. Entonces tenemos acá 56 menos 67. Como pueden observar, tenemos por resultado una cantidad negativa, como debe de ser. Podemos realizar, por ejemplo, operaciones como la multiplicación. Operemos la multiplicación de 56 por 67. Tenemos también la división, que se realiza con el símbolo slash. Por ejemplo, 56 entre 67. Fíjense, me da un número negativo, perdón, un número que aparece como texto. Tengo que ponerle el símbolo igual antes. También, por ejemplo, podríamos realizar operaciones que tienen que ver con el tema de un porcentaje, ¿sí? Los porcentajes, por lo general, son expresiones que si la viéramos como un número decimal, esta aparece, por ejemplo, como esta cantidad. Pero si nosotros convertimos esta celda a una celda con valor porcentual, observen que el valor sería el 70%, ¿sí? En forma decimal sería un número que está entre 0 y 1. Y también podemos trabajar con funciones exponenciales. Con exponentes, ¿no? Por ejemplo, queremos elevar el número 2 elevado a la 3, ¿sí? Recuerden que debemos colocar el símbolo igual antes, porque si no va a ser considerado como una cadena de texto, y obtenemos el número 8. 2 al cubo, 8. Todos los operadores matemáticos, como observamos, pueden ser aplicables en el Excel. Las fórmulas. Las fórmulas son expresiones que se ingresan en el Excel para el cálculo de un valor en base a los valores que son ingresados. Estos valores
pueden estar contenidos en una celda o un conjunto de celdas, y estas celdas pueden aceptar en la fórmula operaciones con operadores simples o funciones avanzadas, por ejemplo, como las funciones trigonométricas. Por ejemplo, veamos aquí una fórmula simple que hemos utilizado es, por ejemplo, cuando hemos sumado dos valores, dos constantes, por ejemplo, el valor más 5 y, por ejemplo, más 13 menos 19 más 48, ¿no? Entonces, como pueden ver, en esta fórmula hemos aplicado directamente valores que a través de constantes que han sido ingresadas directamente en la celda. Pero también estas operaciones pueden contemplar valores que se encuentran contenidos en alguna celda. Por ejemplo, yo quiero realizar en esta celda la operación del contenido de A1 y A2. Entonces lo haría de la siguiente forma: símbolo igual, coloco A1 más A2 y obtengo el número que estoy deseando. O por ejemplo, cuando queremos restar, A1 menos A2. O por ejemplo, cuando queremos multiplicar A1 por A2. Podemos tener sobre esas mismas celdas, esos mismos valores, algunas fórmulas complejas, como por ejemplo A1 por A2 más A1 menos A2. ¿Sí? Aquí hemos aplicado fórmulas sobre valores que se encuentran en celdas. Recordar que toda fórmula siempre inicia con el signo igual y que esos valores siempre los vamos a observar aquí en esta celda, en esta barra estado, que nos está mostrando el valor de la fórmula o de la constante que tenemos en la celda. Ahora el tema que vamos a tratar son las referencias de celdas. Una celda que se encuentra referenciada va a estar referenciada por el nombre de la columna y el número de la fila, ¿sí? Esas referencias que usamos, las usamos con la finalidad de utilizar la dirección de la celda para poder tener acceso al valor que contiene esa celda, de tal forma de poder realizar un cálculo. Las celdas referenciadas pueden ser celdas absolutas, relativas o de referencia mixta. Entonces empecemos nuestro trabajo con el tema de las referencias de celdas absolutas. Para esto vamos a emplear un pequeño ejemplo con algunos datos. Por ejemplo, podemos tener acá un dato que le vamos a llamar cargo
sueldo, descuento y abonos, y acá podemos poner total. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el cargo de un administrador, tenemos el vendedor, el sueldo de un vigilante, y de un auxiliar de limpieza. ¿Sí? Digamos que el administrador gana 10.000 soles, el vendedor gana 5.000, el vigilante 1.800 y el auxiliar de limpieza 1.200. Supongamos que a todos se les aplica un descuento que va a ser igual al 10%. Entonces, por tanto, si yo voy a meter acá un dato de porcentaje, hago que esta celda se convierta en una celda que acepte porcentajes. Coloco, por ejemplo, 10 y me marca que es una celda de porcentaje. Y, por ejemplo, acá pongo otro porcentaje que va a ser abonos. ¿Sí? Abonos. Un abono. Y digamos que todos los trabajadores tengan un abono igual al 5%, ¿no?, de su sueldo. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a convertir esta celda en porcentaje. Escribimos el número 5 y ya está. Entonces, queremos para cada trabajador, calcular el descuento y el abono en función de su sueldo. Entonces, ¿qué haríamos acá? ¿Sí? Multiplicaríamos, entonces ponemos igual el sueldo por el descuento, que es el 10%, que se encuentra en la celda H2. ¿Sí? Perdón, H2. Entonces observamos que el descuento del el administrador es 500 soles, que corresponde al 10%, perdón, sería H1. Acá es H1, que son 1.000 soles de los 10.000 que gana. No es necesario que nosotros copiemos la fórmula, ¿sí?, sino que podríamos, que digitemos la fórmula, sino que podríamos realizar una copia tomando esta esquina, pulsando la tecla del mouse izquierda y sin soltarla, deslizar hacia abajo para generar un autorrelleno. Pero ¿qué pasó ahí? Observamos que esta fórmula, ¿sí?, me salió 250. Pero ¿qué sucede cuando revisamos la fórmula? Ya no estamos referenciando al porcentaje que está en H1, sino en H2. Y acá en H3. Entonces, como podemos observar, la fórmula hizo que la cantidad que corresponde al H1 se deslizara hacia abajo, ¿no?,
debiendo haberse quedado esta fórmula fija. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer que esta celda de aquí, ¿sí?, se convierta en una celda absoluta? O sea, un valor absoluto es un valor que no se mueve, ¿sí? Es un valor que no se mueve, ¿sí? Y que lo vamos a usar en todas las fórmulas que tengamos que calcular para todos los trabajadores. Lo hacemos de la siguiente forma. En el valor que corresponde al 10%, ¿sí?, para convertir esta celda en una celda absoluta, colocamos el símbolo dólar antes del nombre de la columna y antes del número de la celda. Ahora sí, si nosotros copiamos esta fórmula a las demás celdas, ¿sí?, usando autorrellenado, observamos que obtenemos el descuento que corresponde, porque hemos convertido la celda H1 en una celda absoluta, ¿sí? Recuerden que una celda absoluta es un valor que no se mueve. De igual forma podemos hacerlo para los abonos, ¿no? Un abono resultaría que sería el valor del sueldo, porque está en función del sueldo, por H2, ¿no?, H2 dólar 2, donde se encuentra el valor que corresponde al abono, que es el 5%. Entonces usamos la forma de autocopiado, hacemos clic en el botón del mouse izquierdo, perdón, y marcamos las celdas, destino, soltamos y ya está, ¿no? Obtenemos el abono correspondiente en función del sueldo. Obviamente, si aquí queremos tener como resultado cuánto percibiría el trabajador en función a sus descuentos y abonos, obviamente tendríamos que usar la fórmula sueldo menos descuentos más abonos. Ustedes se pueden dar cuenta que los elementos que componen la fórmula, el Excel los marca con un recuadro de color. Pulsamos Enter, entonces este trabajador recibiría en total 950 soles. No necesitamos introducir las celdas una por una, sino lo que haríamos es hacer copiado de autorrelleno, ¿sí? Ponemos el cursor en esta esquina, presionamos el botón izquierdo del mouse y sin soltarlo marcamos las celdas destinos. Soltamos el botón y obtenemos el cálculo correspondiente a cuánto recibiría el trabajador con los descuentos que se le han hecho. Oiga, señor, pero acá hay un error. El descuento en el Perú no es del 10%. El descuento en el Perú es del 30% aproximadamente, considerando AFP y todo lo demás, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cambio este valor y ya no necesito recalcular la fórmula, porque miren, se recalculan en forma automática, ¿sí? Se recalculan en forma automática, ¿sí? Esta es la ventaja de usar celdas absolutas. Sobre este mismo ejemplo vamos a trabajar el tema de las celdas relativas. El caso de las celdas relativas trabajaría de la siguiente forma.
Supongamos que tenemos estos cargos, ¿sí? Y a todos estos cargos se les ha hecho un abono del 5%, ¿sí? Como ven ahí. Pero supongamos que el administrador de la empresa quiere otorgar el bono de acuerdo al sueldo que tiene el trabajador. Por ejemplo, vamos a tener un porcentaje definido para cada trabajador. Voy a hacer que estas celdas sean celdas de porcentaje. Por ejemplo, que el administrador tenga un bono del 5%, obviamente porque gana más. El del trabajador de limpieza, el vendedor, que sea el 10%. El vigilante que tenga un bono del 25%, porque es una persona que de repente arriesga su vida. Y el trabajador de limpieza le damos un bono del 15%. ¿Sí? Entonces fíjense, esta sería nuestra nueva distribución de los porcentajes del bono en función al cargo que está ocupando. Entonces para este bono de acá ya no nos serviría, lo descartamos, lo suprimimos, y observen que aquí todo se va a hacer, ¿no? Entonces tendríamos que hacer acá lo siguiente: borramos todas estas fórmulas y ejecutamos la función de la siguiente forma, ¿no? El bono sería una fórmula en la cual va a considerar el sueldo del administrador multiplicado por el porcentaje de abonos, ¿sí? Y como pueden ver, este administrador está teniendo un bono igual a 500 soles, que corresponde al 5% de su sueldo. Tengo que hacer la fórmula para lo demás. Ya no lo necesito, ¿no? Simplemente lo que hago acá es hacer un copiado especial, un copiado de relleno, y obtengo, como ustedes pueden ver, los abonos en función a estos valores que están acá. El vendedor ha recibido un 10% de su sueldo, el vigilante un 25% y el auxiliar de limpieza un 15%. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es que las fórmulas fueron a llegar al valor porcentual que corresponde? Es por esto, miren, porque cuando yo tengo acá la fórmula, no le he colocado ningún valor, ¿no? ¿Sí? Ningún valor, ningún porcentaje, perdón, ningún porcentaje, ningún símbolo. ¿Y qué ocurre? Cuando yo copio la fórmula, ya no es acá H3, sino acá es H4. Acá abajo H5 y acá abajo H6, que corresponden a los porcentajes, ¿no? A los porcentajes de abono por tipo de cargo que tiene el personal. Y como pueden ver, fíjense qué ocurre acá. Lo que tenemos acá, lo que tenemos es una celda relativa. Entonces, las celdas relativas funcionan de esta manera. Cuando la referencia es copiada a otra ubicación, la referencia se actualiza en forma automática. O sea, ¿qué quiere decir? Si acá copio esta celda H3, en la próxima será H4, en la siguiente H5 y en la siguiente H6. ¿Sí? De tal forma que podemos observar que tenemos los resultados que estábamos esperando.